¿Qué más, Xavi? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Excelente, Brandon. Hoy participé en la Maratón de Cali 2026, así que madrugué, hice la tarea y súper activado. De verdad que es una actividad que muy recomendada, el running, que está tan en tendencia, se puso de moda. Sí, Y sí, sí. bueno, espectacular participar en ese tipo de eventos aquí en la ciudad de Cali. Excelente. Hay muchos eventos donde uno por pereza o por sencillamente no hacer la tarea, Sí. no asiste. Sí, precisamente eso venía hablando con mi hermana que estuvo en el evento y muchos eventos a nivel cultural, a nivel de arte, a nivel de deporte, que la gente se pierde porque no les hacen una buena programación o a veces por la cultura de la gente, porque como hablaba el otro día que estuve en un café con un caricaturista, Jota, que por ahí yo publiqué el video en las redes. En Cali, tristemente, se ha confundido el tema de la cultura con el consumo de licor y rumba. O sea que todo lo que la gente simplemente, gran porcentaje de la población en Cali busca para hacer actividades es en ese sector. Pero se olvidan que también hay otras cosas importantes que suceden en la ciudad, como este tipo de actividades deportivas, culturales, y se pierden muchas cosas que incluso organizan las entidades públicas, las organizaciones, instituciones como la Biblioteca Departamental, la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Deporte. Entonces, sí, hay que hacer esa programación y esa organización para que la gente pueda disfrutar de esos espacios. Totalmente. Hay muchos escenarios bastante interesantes. En estos días me apareció un anuncio de una, digamos, como coreografía de Coldplay que hacen como toda la organización con velas, bien organizadito para que, digamos, quede la marca de Coldplay ahí. Es No, genial, no sé, sí. vos creo que en estos días Bueno, me sí, era compartiste un un evento evento de luces. de luces. Sí, sí, Ajá. sí. Incluso un amigo creo que iba a ir y llegó tarde y Ah, tiene que sí, la gente estar muy muy puntual. puntual. Si llegas 3, 4 minutos tarde, ya no puedes entrar. O sea, tenés que estar a la hora que es. El Total. amigo, literalmente la esposa le compró la boleta, lo invitó. Llegaron tarde y perdieron el dinero. De No los hecho, dejan lo entrar. mismo me pasó a mí, exactamente lo mismo me pasó a mí. Yo fui a ver la orquesta sinfónica y llegué 15 minutos tarde y no me dejaron entrar. Bueno, aquí no estamos hablando, no es el tema, pero en Latinoamérica que somos a veces tan relajados y tendemos a ser Tan frescos. tan frescos, eso es bueno porque nos enseña o nos obliga a volvernos más puntuales, ¿no? Hay otros países donde la cultura es totalmente diferente, por lo menos esas cosas de que ya voy llegando, ya les caigo, eso no se maneja, No. es la hora y es el minuto exacto. Entonces aquí Es en que Cali eso, y en Colombia somos muy frescos en ese sentido. eso es muy importante para uno individualmente. Porque eso lo que dice es que uno está manejando bien su tiempo o no lo está manejando o le está dando prioridad a un proyecto o no. Entonces, que llegues tarde a un proyecto, que llegues tarde a una cita, más esas citas que son online. Yo tengo, por ejemplo, citas con clientes donde llegan 30 minutos tarde. Ayer me pasó con un cliente, 30 minutos tarde, no, pues ya no te puedo atender. Porque eso Eh, está hablando de que no está respetando mi tiempo. sí, sí, habla de eso, habla también de un tema cultural, como volvemos al punto, en Latinoamérica y en países como Colombia tendemos a ser muy relajados en ese sentido. Pues no estamos hablando de política, pero precisamente Petro, el presidente actual de Colombia, si hay algo que lo ha caracterizado en este periodo, es que es supremamente impuntual. Hablan de que ha llegado tarde a reuniones hasta una hora. Entonces la persona que, por ejemplo, en ese sentido tiene que dar el ejemplo no lo hace y ha llegado tarde a cualquier cantidad de evento, incluso a otros no ha llegado. Entonces lo que dice sí puede transmitirle para uno que llega tarde, o sea, es una carta de presentación que ya hay gente que con ese tema es muy estricta. Entonces ya puedes perder literalmente un negocio o un contacto por ese tema. Y en el caso que uno esté esperando a alguien y llegue tarde, pues sí le da a entender también que como que no hay mucho Compromiso, no. compromiso o no hay respeto. Pero también como es un tema cultural, a veces uno tiende a darle manejo porque nos acostumbramos así, crecimos en eso. O sea, es muy difícil también cambiarlo de un día para otro y ya que toda la gente va a volver puntual. Lo que pasa es que eso es, vos estás hablando ahí de la cultura general, pero los emprendedores de alto nivel y la gente que ya ha tenido grandes resultados, definitivamente toma el tiempo como algo Total, no, preciado. totalmente Entonces cierto. yo creo que hay que verlo desde ese ángulo. O sea, si tú ves que una persona no
está manejando bien su tiempo, es una persona que sencillamente no, o no está donde quiere, o no va a lograr las cosas que quiere hacer. Es una estadística, es una probabilidad alta, ¿sí? Son pequeños detalles. Mi abuela decía mucho este dicho popular, y es que en lo pequeño se ve lo mucho. En los pequeños detalles de las personas tú ves qué es lo que va a pasar en un futuro, Sí, en una sociedad, en un emprendimiento. no, Entonces, por eso es total. tan importante la puntualidad. Total, sino que eso tiene dos lados, ¿no? Tiene, son dos ángulos también. Cuando, si usted ya se vuelve una persona que va a exigir esa puntualidad, tiene que usted también Ser muy ser íntegro. coherente y ser muy consistente en eso. ¿Y por qué? Porque entonces, si vos estás exigiéndola, vos tenés que volverte también una persona muy puntual porque no puedes exigir de lo que no tenés, tal Sí, vez. total. Entonces, sí, definitivamente lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Hay son hábitos, son pequeños detalles que hay que mejorar si se quiere realmente avanzar y tener otros resultados, porque claramente que ayer nomás me decía un señor con un tema de un transporte de unos muebles que estaba vendiendo, que citó una persona que le iba a hacer el transporte un día a las 6:30 de la mañana, la persona llegó a las 10, o sea, es una cosa, yo dije, no, pues que muy complicado ahí, ya 3 horas, 4 horas, muy difícil. Total. Pueden pasar situaciones también que hay que entender, y ahí es donde volvemos al tema de darle manejo, un accidente, se pinchó, se varó, y bueno, un retraso de media hora, entendible con una situación, 1 hora, pero ya estos temas así desfasados, realmente que son complejos y no, y obviamente a la gente hay que hablarle claramente, alguien que esté buscando realmente un crecimiento y estructurar un proyecto o tener un crecimiento, tiene que ir mejorando en esos temas. O sea, si es impuntual, tiene que ir trabajando poco a poco para volverse una persona puntual, para organizar una agenda, para organizar un cronograma. ¿Para qué? Porque posiblemente, como como dijiste hace un rato, puede perder Credibilidad. credibilidad y puede perder un negocio literalmente o puede perder una gran oportunidad por llegar tarde. Entonces, son cosas que son para mejorar. Ahora, vos decías que es un tema cultural, totalmente cierto. ¿Cómo crees que se puede cambiar eso a nivel cultural? ¿Cómo hacer que un país como Colombia, que es tan relajado, ¿cómo se dice esa palabra? Frescos, Tan tan fresco, tranquilos. ¿cómo se hace para que esa cultura mejore? Eh, Porque, a ver, eh, tampoco se trata de estresarse y azararse y manejar, digamos, esa dinámica que manejan en otros países donde no tienen tiempo, sí, porque también tiene sus contras. Pero, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos aportar un poquito a la gente que realmente quiere tener resultados para cambiar esa cultura? Todo viene realmente lo que para cambiar una cultura general es muy complejo. Son cosas que ya están muy arraigadas. Habla de la idiosincrasia de los pueblos, de las de las comunidades, del país en general, porque en cada país incluso puede tener ciertas variaciones, pero es casi como una regla general de país, ¿no? Sí, la gente es muy impuntual, la gente es muy impuntual. De pronto, cuando son puntuales en situaciones muy específicas como un aeropuerto, un vuelo, ahí sí Porque se saben que hace la hay mejor. hay Exactamente, una penalidad, saben que hay exactamente. un escenario Entonces, negativo para ellos. en esas situaciones tienden a ser muy puntuales, sin no decir que hay gente que literalmente también ha perdido vuelos por llegar tarde, porque salen con el tiempo ahí rayado, entonces es muy complicado. Bueno, ahí tocas un tema súper interesante a nivel empresarial y es una charla que justamente manteníamos estos días respecto a la presión que hay que tenerle a las personas. Justamente ese escenario que presentas donde llegamos tarde no llegamos tarde al aeropuerto justamente porque sabemos que el avión nos va a dejar. Creo que en esta cultura funciona para que las personas realmente lleguen a un resultado, la Ya. presión. Y a nivel organizacional, cuando ves grandes empresas, cuando te reúnes con gerentes de empresas importantes que han tenido resultados, vas a ver eso. Vas a ver que hay una presión y hay una, hay unos, digamos, ¿cómo se dice cuando pasa algo Eh, negativo? O sea, unas exigencias y hay unas multas. hay unas multas, exacto. En empresas lo manejan cuando llegas, dependiendo de cuánto llegues tarde, si 10 minutos, 15 minutos. Incluso lo llegué a escuchar en estos que están tan en tendencia, este tipo de negocios como los estudios. A las chicas les cobran una penalidad si llegaban cierto tiempo tarde en negocios como peluquerías también.
porque hay peluquerías acá, por ejemplo, en Cali. Mi hermana, por ejemplo, trabajó muchos años en Corte del Sur y ella entraba a las 6 de la mañana, porque hay gente, chicas que trabajan en señoras, en áreas administrativas, donde van literalmente a las 6 de la mañana a cepillarse el cabello, a arreglarse para entrar al trabajo a las 8:30. Entonces madrugan muchísimo. Entonces en esos casos la exigencia es muy fuerte y la puntualidad juega un factor importante, pero definitivamente que cuando la gente sabe que puede perder algo, que puede perder dinero, tiende a ser puntual. Pero para volver a la pregunta inicial de cambiar esa cultura, pues no es fácil. A ver, eso va más bien desde un compromiso personal, desde un crecimiento, desde una conciencia personal, donde la gente básicamente se preocupe por crecer, por mejorar. Y eso ya incluye muchas cosas, ¿sí me entendés? Porque básicamente la persona tiene que comenzar a incluir hábitos que tal vez no tenía, porque la persona muchas veces que es impuntual pasa por situaciones tan triviales como que, o sea, situaciones triviales cotidianas como que no se acuestan temprano. Entonces saben que al otro día tienen que madrugar y tienen una cita a X hora, pero se acostaron tarde. Entonces desde ahí ya están fallando porque no van a poder levantarse temprano para cumplir la cita. O por ejemplo, pasa muy típicamente, la gente fue y se tomó los tragos, se enrumbó y no se pudo Lo, lo levantar para el que, compromiso. lo que estás diciendo es clave, o sea, no es un cambio cultural, sino es un cambio a nivel personal. Sí, Las personas claramente. tienen que tomar decisiones para su mejoría. Claramente, y eso va ligado a comenzar a incluir hábitos nuevos como ejercicio físico, como meditación, respiración, una conciencia en todos los niveles. O sea, no es solamente la puntualidad, es algo integral. ¿No? Y también una palabra clave aquí es la disciplina, porque la disciplina para cualquier cosa es lo que te permite Lo que hacerlas. decía al principio, agendarte, manejar una agenda, manejar un cronograma. Ahorita que hay tantas herramientas digitales como Notion, que hablábamos, el mismo Google que tiene el calendario y puedes agendar las citas, recordatorios que puedes manejar. O sea, ahorita hay muchas cosas para uno programarse y organizarse. Lo que pasa es que, mira, yo también he tenido he manejado esa agenda y también se me han presentado las situaciones donde digo que voy a hacer algo y no lo hago. Entonces vos puedes tener la agenda, puedes tener las mejores aplicaciones, puedes tener, Ujú. digamos, organizado el mejor ecosistema para que las cosas tengas claro qué cosas vas a hacer, pero si no tienes la disciplina para hacer las cosas, no pasa absolutamente nada. Es un tema Conciencia y de compromiso. exigencia personal. Se Claro, requiere exigencia personal. requiere una conciencia. Por eso hablamos de los niveles de conciencia y un compromiso y realmente que tengas un compromiso contigo mismo, porque básicamente a la persona que le fallas Es es a vos mismo. a uno mismo. Entonces, nada, el tema de la puntualidad bastante interesante. Eh, bueno, seguimos como para seguir en esa línea y hablando de la disciplina y de como todas las cualidades que tienen que irse desarrollando para tener un crecimiento en los negocios, para tener un crecimiento en la vida, ¿no? Porque básicamente la persona que no mejora es una persona que se tiende a estancar, ¿no? Porque no se confronta con esas cosas que tiene que mejorar. Por, La gente tiende a evitar mucho, a evitar la realidad. La gente tiende sí, a como a tomar querer. escape o caminos Exacto. para no De hecho, confrontarse. esa misma dinámica funciona con las drogas, con el alcohol, o inclusive con el mismo fútbol, con las mismas dinámicas sociales que pasan en Colombia. Y es que Son la gente distractores que busca esos toma la gente para distractores. no confrontarse con la vida que tienen al frente y que tienen que mejorar y que es el compromiso más grande que tiene uno, más allá de cualquier otra actividad. Entonces, claramente que sí, la gente busca esos espacios para olvidarse y Evadir. evadir. Entonces, o lo hemos hecho, muchos hemos pasado por esos Eso en la naturaleza humana. la naturaleza, ahorita que hablas de la naturaleza humana, claro, lo que a uno le fluye más fácil es casi todo lo malo. Sí, sí, Es sí. como algo que está en nuestra ADN, o sea, levantarse tarde, no hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas de hacer pereza que van ligadas como al ocio, son cosas que van naturalmente en los seres humanos, ¿no? Son cosas innatas, entonces es el con lo que hay que luchar, básicamente, por eso siempre que se habla de que hay que desafiarse a uno mismo, ¿no? Y por eso es tan importante ir tomando niveles de conciencia e ir tomando esa responsabilidad de saber de que uno tiene que cambiar y tiene que mejorar. En estos Eh, días estaba haciendo un análisis, ahorita que estamos hablando del tema.
Cuando vos, por ejemplo, no sé, hay personas que son muy ansiosas por el dulce, es mi caso, por ejemplo. Cuando vos, por ejemplo, comes un dulce, ¿qué pasa? Automáticamente se te sube la dopamina. Entonces, claro, te sentís bien, sentís que todo se conecta, que todo está bien. Pero claro, es esa molécula del azúcar que está haciendo que te sientas bien. Pero el cerebro tiene algo que se llama, o la naturaleza del cerebro tiene algo que se llama homeostasis. La homeostasis básicamente es un efecto de rebote. Cuando te sube mucho, te tiene que bajar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te mantenés en esa subida, esas personas, por ejemplo, que se la pasan en el mundo nocturno, o esas personas que están constantemente buscando el placer barato, como también las redes sociales, cuando vos te la pasas en este pico, ¿sí? Siempre tiende a bajar. Por ejemplo, las drogas. Consumís algo, bajas. Entonces, como te sentís mal, quieres buscar algo que compense esa bajada. Entonces, volvés a subir. Entonces, eso es una muy buena explicación, según yo, para entender cómo salir de ese bucle. Marica, pues si quieres salir de ese bucle, tenés que dejar de esperar esos picos y esas subidones para poder estabilizar esa energía y que siempre te sientas más o menos estable para hacer las cosas. Entonces, es un análisis que hice interesante respecto a la dopamina, que juega un papel muy importante en el comportamiento humano. Muchas veces uno dice, no, eh, es que uno no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, pero realmente hay una explicación, hay un trasfondo. No, totalmente. El tema de la dopamina, la serotonina, todo este tema de estos picos que tiene la gente, que están todos ligados a volverte dependiente de ciertas situaciones. Claramente que ya tienen muchos estudios a nivel neurológico y a nivel ahorita de estas personas que han estudiado el cerebro y han hecho imágenes para saber cómo se comporta el cerebro frente a X o Y sustancia y cuáles son los efectos que tiene esto. Entonces, claramente que son cosas que se pueden mejorar y que tienen una explicación y que la gente hoy día tiene la oportunidad y la facilidad de buscar, documentarse y mirar, o sea, no como volvemos al mismo tema, 20 años atrás la gente no tenía estas herramientas, estos recursos. La gente hablaba del azúcar. El tema del azúcar es algo donde hoy día hay mucha conciencia, hay mucha información, aunque también es un tema de discusión, ¿no? Pero legalmente en otro tiempo de la vida se consumía mucho azúcar y la gente no tenía conciencia de una alimentación sana. Ahorita se puede decir que en pandemia, de pandemia para acá se enfatizó mucho ese tema de los hábitos y de tener un estilo de vida más saludable y más consciente, de Eso que estás ejercicio, diciendo, de alimentación. eso que estás diciendo es súper clave. O sea, hoy en día sí tenemos la posibilidad de documentarnos respecto a A esos a procesos. esos procesos y justamente eso lo que te permite es hacer consciente sobre tus propios problemas y no estar como en ese desconocimiento o Claro, y en entonces lo esa, primero para un problema precisamente es poder vos entenderlo. entenderlo, mirar si eso te está afectando, tener conciencia por lo menos de que, a ver, yo estoy consumiendo todo el tiempo mecato, dulce, ¿qué efecto hace eso en mi cuerpo? Dicen, por ejemplo, hablando del azúcar, que es la primera droga que consumimos, sin ser conscientes, desde niños nos volvemos adictos al azúcar y es algo que genera una adicción. Incluso dicen que el azúcar puede ser más adictiva que cualquier otra droga. Y yo te digo, hoy día yo tengo mucha conciencia por un tema a nivel de salud que pasó con mi mamá. Y bueno, mi mamá siempre ha sido una persona muy consciente en su alimentación, en tener algo, una alimentación sana, balanceada. Yo, por ejemplo, hoy día me puedo tomar el café sin azúcar y muchas cosas. Yo gaseosa, por ejemplo, hoy día no consumo, trato de evitarla. No voy a decir que un día no me como una hamburguesa y me tomo una Coca-Cola, pero ya uno tiene la conciencia de que no es algo sano para uno. Entonces, cuando uno por lo menos ya tiene el conocimiento, puede tener herramientas para tomar mejores decisiones y tratar de ir mejorando, aunque es un proceso. Yo te digo, no fue que yo no dejé el azúcar de un día para otro. Me costó un tiempo, concientizarme, escuchar sobre el tema también, documentarme sobre el tema y poder, el cerebro va desarrollando también, a medida que te educas, te informas, pues va generando ese proceso también como reflexivo, ¿no? Entonces ya
ya puedes pararte frente a ciertas cosas y decir, bueno, esto no me conviene. Ahora, también te lo digo, honestamente, va muy ligado a las etapas de la vida de las personas. Una cosa es la forma como vos comes de los 20 a los 30, otra como comes después de los 30, otra como comenzás a ver la vida después de los 40. Entonces vos a los principios, en los primeros años, tal vez en esas etapas, en esas décadas del 0 a 10 años, comer lo que quieras y comes todo el azúcar. Después de ciertas edades, incluso ya va teniendo en vos una repercusión. Entonces Y eso es ya porque uno lo mira. aprende o por dolor o por placer. Entonces el tiempo es el que le va dando esas señales a uno para cambiar. Exacto, se aprende por uno de esos dos caminos y casi siempre la gente espera el dolor, aunque la mejor forma es de aprender viendo lo que sucede en otras personas y uno no hacerlo, pero casi siempre, como decían nuestros abuelos, la gente se quiere estrellar por propia cuenta y cuando se estrellan ya aprenden la lección. No debería ser así, pero pasa mucho y es lo que más se ve. Aunque diría yo que en estas generaciones nuevas y con todas las redes y con toda la documentación que hay de estos temas, la gente, los jóvenes tienen mucha conciencia en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, siempre digo, los jóvenes hoy día no consumen casi licor. De hecho, los índices de consumo de licor en el mundo han bajado demasiado. Las empresas ya no venden la misma cantidad de licor de lo que vendían en la época cuando nosotros estábamos jóvenes. Hoy día hay parches de jóvenes que van literalmente y se toman en toda una noche una cerveza. Entonces, en ese sentido también hay que decirlo que los jóvenes muchos jóvenes han documentado y tienen una conciencia diferente de la vida. Totalmente. Y ahorita que hablabas de ese tema, de, digamos, todos esos neurotransmisores, de los mecanismos que utiliza el cerebro, justamente, mira que, pues yo he investigado mucho sobre el tema y hay ciertas sustancias naturales que te permiten aumentar el desarrollo o, digamos, la eficiencia del cerebro. Entre esas, por ejemplo, hay una que se llama L-teanina. Esa es digamos, es un componente básicamente natural que te permite exponenciar las capacidades del café. Y así como eso también está, por ejemplo, lo que es eh, sí, por ejemplo, el omega 3 que es muy importante para el cerebro. Todas estas sustancias, si comienzas a consumirlas, te vas a dar cuenta que tú te Bueno, comienzas a sentir tú estás mejor hablando de de suplementos. suplementos. Bueno, los suplementos es una industria en crecimiento. Hace poco incluso vi esta semana en noticias, va muy ligado al tema de la medicina homeopática. Y en España, por ejemplo, vi que están sacando unas leyes para regular esos medicamentos, muchos, porque muchos no tienen bases científicas, entonces están evaluando si son solo efecto placebo o si realmente sí, entonces van a poner una ley como para exigir un poco más con respecto a eso, pero definitivamente si hay estudios muy comprobados en ciertos complementos, suplementos que pueden servir para mejorar muchísimo, pero más allá de cualquier suplemento, siempre el mismo cerebro, el mismo cuerpo humano es tan perfecto que produce casi naturalmente, sintetiza todas las Sustancias. sustancias, todos los químicos, y es lo importante de pronto de tener esa conciencia para uno estar equilibrado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué nos hemos visto confrontados por unos golpes de dopamina constantes y continuos? Entonces sí hay un desequilibrio en el cerebro en todo este tiempo que va ligado al tema de las redes sociales y va muy ligado al tema de los reels, estos videos cortos o el scroll. Entonces son esos golpes de dopamina que comienza a tener la gente literalmente desde que se levanta de la cama hasta que se acuesta. Entonces imagínate cómo eso ha generado una cantidad de efectos en las personas hoy día que si nos remontamos a otras épocas no Total. pasaban esta misma situación. Respecto a eso, en estos días me vi la película de Michael Jackson, muy buena película, pero sí analicé un patrón en la película, y es que todo el tiempo te quiere mantener conectado, ¿sí? Y eso es algo que está pasando últimamente en el cine, y es que ya como pues la dopamina rápida, ya como Que la, justamente la, ese... la, la atención de las personas se perdió. Exacto. La Entonces, concentración ya los no te cineastas, está acabando. ya, no sé si es la palabra, pero ya las personas que producen cine, Sí, los los productores. productores, ya están tendiendo a que
todo el tiempo te tienen que tener conectado porque si no, no te vas a aguantar una película de 2 horas. Lo que no pasaba hace unos años. Por ejemplo, yo hablaba de eso, Totalmente. justamente eso con mi papá. Una película como La lista de Children que dura 3 horas, ¿sí? Una película con sus escenarios. ¿Vos te imaginas una película de Michael Jackson que se hubiera hecho en esas épocas? Hubiera sido una cosa muy loca porque La gente ha Michael perdido. Jackson tiene mucha profundidad. Pero claro, te muestran lo mejor, te muestran dopamina, dopamina, dopamina para poder tenerte conectado. Entonces, esas Pues dinámicas, esas redes imagínate sociales están afectando ya hasta el cine, imagínate. cómo, claro, y cómo se redujo la concentración de la gente que ahorita está limitada a 3 segundos. Es lo que Exacto. se necesita en un video para poder enganchar y generar esa conexión. Entonces, si la concentración de las personas está ahorita en un rango tan mínimo, imagínate realmente lo que está, el impacto que está teniendo esto en los seres humanos. Ahora que hablas de los guiones y estos patrones, eh, no sé si yo lo habías visto previamente, pero es algo que ya han salido incluso a exponer los mismos actores. O sea, en Netflix, Netflix, que ya, o sea, Netflix es productor también, ¿no? Ya Sí, es sí, una total. compañía donde hacen también ya sus Si no propias estoy mal, producciones. compraron Warner. Estaban en un tema, en una negociación así. Entonces, ellos, dentro de sus políticas para las producciones, es precisamente que le dicen a los actores que tienen que tener ciertos patrones para estar generando ese enganche todo el tiempo en la película. Y decía él que, no sé quién era el que hablaba, porque es una película reciente de Netflix, pero el hecho es que tienen que estar generando todo el tiempo como poniendo a la gente en contexto de la película para que la gente se enganche. O sea, que la gente no mantenerla atenta. O sea, sí está generando un impacto en el cine, en los guiones, es el punto. Sí les tocó cambiar la forma de cómo se escriben y se hacen las películas, que hay actores que no están de acuerdo con eso porque dicen que están dañando la esencia de, como tal del cine. Entonces, definitivamente, volvemos al mismo punto, el mundo sí ha cambiado, la concentración pues no solemos utilizar acá palabra fuerte, pero la concentración se fue para la mierda. O sea, Mm. literalmente, o sea, es fuerte, pero la gente hoy día no se concentra en un carajo y quieren todo ver algo ya que los impacte, no tienen la paciencia para ver. Nosotros como tal implementamos sistemas tanto de inteligencia artificial como de automatizaciones en la empresa y en estos días teníamos un problema muy, muy interesante y es que las personas pues estaban siguiendo, o sea, nosotros implementamos un bot y las personas no leen, o sea, las personas no se toman el trabajo de leer un texto, sino que quieren ya, atendeme, decime las cosas rápido. Por eso la inteligencia artificial está cogiendo tanta importancia, porque ya, pues, sea cual sea el mensaje que digas, la inteligencia artificial te va a responder. Entonces, Pero eso es un buen análisis. para no salirnos del tema tan abruptamente y rescatando el tema de la concentración, por eso también hay una gran tendencia en negocios ahora que te están exigiendo dejar el celular, ¿no? Hay ciertos negocios, ¿no? En un próximo podcast podemos profundizar en ese tema, pero donde básicamente la política es dejar el celular. Y hay ciertas personas que tienen ya investigaciones muy profundas y donde le sugieren a la persona es hacer como una terapia como de un mes desconectados totalmente para poder recuperar sus niveles y poder volver a tener, sincronizar el cerebro básicamente. Entonces, hasta ese tipo de terapias se están desarrollando para organizar las personas porque básicamente el cerebro humano no está diseñado ni estaba preparado para tener Para eh, tener eh, todas estas facilidades que tenemos hoy en no, día. y esos impulsos de dopamina tan rápido y tan recurrentes y claro que ahorita incluso el perjuicio es aún más fuerte en niños, en adolescentes y, y eso ya desprende una cantidad de temas fuertes. Incluso esta semana no se ha investigado bien un tema de un accidente en una universidad aquí en Cali, la cooperativa. Hablan también de un posible suicidio de una chica de 17 años. Habría que entrar a profundizar qué estaba pasando en la chica, pero niveles de suicidio y de salud mental están en el mundo disparados, en todos los niveles, en todos los países, aquí mismo en Colombia. Entonces, a donde nos lleva todo esto es saber cómo el mismo sistema, como va facilitando unas cosas, va empeorando otras y van saliendo a la luz otros desafíos. Entonces ahorita el desafío más grande que tiene la gente
tal vez no es comprar un celular o tener aparatos tecnológicos, sino es tener una salud mental equilibrada y sana, o sea, ser una persona íntegra. Entonces, mira que como todo esto facilita unas cosas, pero genera otras problemáticas, ¿no? Entonces, si no nos preparamos, si no nos documentamos en esos temas, pues tendemos a lo que siempre se ha dicho, a que el ser humano se autodestruye Yo no con los mismos entiendo, avances. yo no entiendo por qué la educación en Colombia no hace énfasis en este tipo de situaciones No, porque y la te hace, educación es y te hace, retrógrada. y te hace tanto énfasis en materias o temas que no son de utilidad para ninguna cosa. Es un muy buen punto el que acabas de tocar. Si uno en el colegio le dijera, mire, si usted se gasta la plata, usted no va a poder hacer inversiones. Si usted no invierte, no va a poder tener una cierta libertad. ¿Por qué no le hacen a uno énfasis? Por ejemplo, en una clase de emprendimiento no te explican ese tipo de cosas tan sencillos como para un niño. Entonces, yo creo que el sistema de educación tiene que cambiar. O sea, todo Total, parte de es ahí. algo La que cultura parte de ahí. el sistema educativo está en Colombia tan retrasado que básicamente si se sigue manejando ahora más con este tema de la IA, las generaciones que están en este momento activamente haciendo su, qué sé yo, su proceso educativo normal, tradicional, de kinder era en la época de uno hasta quinto y de sexto a 11, van a quedar por fuera del mercado, van a quedar por fuera del mercado. O sea, básicamente, o sea, no es tan básico, el tema es complejo, pero no, si no se cambia de fondo ese sistema, si no están trabajando ya en algo diferente, eso está más que obsoleto, está fuera de lugar en muchos aspectos, tanto en la parte emocional, en la parte técnica, en la parte estratégica. O sea, la educación en este momento, en el mundo que estamos enfrentando, no sería básicamente una... está la educación, digamos, a años lejos de donde está el mundo. No se están desarrollando las herramientas que la gente necesita hoy en la actualidad. Es lo que me refiero. Por más de que implementen ciertas cosas, está muy lejos de eso. E incluso es incluir en la educación temas de más del orden emocional, más del orden de una salud mental, de manejar un tema emocional, de manejar un tema de adicciones. Es más los retos que tienen los educadores. Hoy día no es tanto la información. Hoy día la educación no es tanto raciocinio matemático, ni de historia, ni ese tipo de datos que ya vos básicamente en 2 segundos los investigan. Es más cómo te preparas para enfrentar el mundo actual con todos los retos que tiene a nivel social, a nivel emocional. Y de verdad que hay que hacer unos cambios profundos, pero más allá de las personas esperar a que sea el Estado que genere esos cambios, es que la gente desde sus casas, si tiene Busque. chicos y si tiene personas jóvenes, puedan buscar la forma de De darles a mirar ese esas, tipo de de, contenidos, de buscar. de buscar otras eh, herramientas diferentes. exacto. Entonces sí es muy importante ese tema que tocas de la educación. También va ligado a ese tema, a todo lo que estamos hablando. Entonces son temas, sí, definitivamente que volvemos al punto, niveles de conciencia. Tristemente, todo depende del entorno en que se muevan las personas y qué sea lo que esas personas normalmente consumen, con quien hablen, qué sea lo que esas personas vean, porque tristemente hay que decirlo que hay gente que ve por un rotico muy pequeño la vida. Ahora, te voy a tocar un tema que te mueve, un tema que te guste, que está en tendencia. De hecho, este mes que viene va a ser muy importante, el tema político. Y es que, volviendo a la educación como tal, ¿le conviene al sistema? ¿Le conviene realmente tenernos educados? Es una pregunta bastante controversial, ¿no? Porque si no lo pensara realmente de una manera un poco neutral, o sea, sin entrar en temas como políticos y eso, pues diría que no le conviene realmente a los gobiernos como que la gente abra los ojos y se documente de otras opciones, sino que mantener la gente en ese bucle de desinformación. Entonces, cuando uno ve, sí, ¿por qué no cambian un sistema educativo que ya
que está Obsoleto. obsoleto, incluso desde su parte estructural, porque todo hay que decirlo, los salones de clase siguen siendo los mismos salones de hace 100 años. Los mismos salones que le han pintado un poquito las paredes y los pupitres, pero eso sigue siendo lo mismo. Entonces, si pudiera pensar uno, eh, pudiera darse una lectura de que no le conviene a los gobiernos como que hayan cambios de verdad de peso. Yo veo que la gente es muy radical en sus opiniones. Eso es lo que yo siento en redes sociales. Que la gente está muy cerrada y no es capaz de revisar todas las perspectivas y todos los ángulos que se requieren para poder, digamos, llegar a algo que nos ayude a todos, que nos sirva a todos. En Sí. estos días tenía la discusión con un amigo justamente que es de izquierda radical. Y yo le proponía, le decía, o sea, yo no soy de ultraderecha, ¿sí? Pero les ponía que la izquierda no funciona y le daba las razones muy claras. Llegó un punto del argumento que prácticamente creo que no había objeción, ¿sí? Y la persona, pues básicamente lo que hace es resentirse. Cuando uno, cuando uno expone puntos que son muy claros, que son muy reales, y básicamente lo que hace es, sí, por el mismo ego, no le da la apertura para ver que no todo es tan radical y no todo es tan así, que también hay otro lado de la moneda y que también hay diferentes colores para poder llegar a una fusión, para poder llegar a un resultado óptimo a nivel de país. Claramente. Entonces, yo creo que las personas tienen que comenzar a aperturar más la mente hacia nuevas ideas, sí, obviamente desde una posición, pero, pero no ser tan radical y no llevar esa identidad, eh, sí, no llevar su ideología política a su identidad, porque básicamente lo que hace es cerrarnos y volvernos polos opuestos que nunca van a congeniar. Entonces creo que eso es un análisis que hice esa conversación y llegué a la idea de que, pues, con personas que están cerradas de mente no se puede hablar. Eh, bueno, el tema que tocas es un tema muy importante y de hecho muy crucial. Lo he escuchado en líderes políticos que lo hablan, lo mencionan en formatos de podcast, en entrevistas. ¿Por qué no convenir lo que le conviene al país, independientemente de izquierda y derecha? Exacto. Que en política en sí es ser pragmáticos, manejar una política pragmática, o sea, sacar el lado que sirve, el lado práctico de las cosas, independientemente que lo diga una orilla o otra orilla política. Básicamente, hablemos de políticas que funcionen en el país. Digamos lo que pudiera decir la gente, un centro, pero no hablemos de un centro, sino básicamente decir qué políticas pueden servir a nivel país y olvidarnos de esas pasiones de que usted es de izquierda, yo soy de derecha, sino, o sea, miremos las cosas con objetividad. ¿Qué sirve? ¿Qué Y para, podemos analizar de cierta política que pueda funcionar y que se vea beneficiada a las personas? Que en sí las políticas son diseñadas para un servicio, para que la gente realmente mejore su condición de vida. exacto, y para vos poder mirar las cosas con objetividad, tenés que tener toda la información necesaria. ¿Sí? O sea, para vos poder, por ejemplo, tomar una decisión respecto a cómo debe funcionar, no sé, los alimentos, tenés que estar informado Lo que respecto a eso. pienso yo es que, o sea, sí tengo que decirlo en eso un poco, que la izquierda tiende a hacer y a generar su discurso y es ahí de pronto donde se choca mucho y estas personas se vuelven muy, siempre digo yo, como muy sectarias, es en que basan mucho su discurso y sus políticas en el odio, en el resentimiento, en todo el tiempo estar enmarcados como en esa guerra de que, bueno, nosotros hemos sido los pobres, los abandonados, los que no hemos tenido oportunidad. Y cuando vos te paras, olvidándote del lado político y afrontas tu Desde el vida victimismo. desde esa posición del victimismo, no logras avanzar porque te victimizas y claramente que hay personas que, a ver, si yo comparo mi situación en la que yo arranqué mi vida, era una situación que gracias a Dios no nos faltó nada, pero había muchas cosas que tal vez no teníamos acceso como otras personas sí. Pero cada vez que yo ponga mi situación como una situación difícil, va a haber otra persona que va a tener otra situación. Más Y a difícil. subirse esa persona que tiene una situación difícil, va a haber otra persona con una situación más difícil. Entonces va a ser un tema de nunca acabar. Y cada vez que esté alguien mejor, va a haber alguien más arriba también mejor. O sea que no va a haber un límite ni hacia abajo ni arriba. Siempre va a haber gente con más dinero
y gente con menos dinero. Entonces, Y pararte en la para vida eso, del victimismo y no es para eso hay unas positivo. bases. O sea, la vida funciona así por una razón. ¿Sí? No es porque sí, porque así fueron las cosas y porque la vida es injusta. No, es porque hay unas razones de trasfondo y hay que entenderlas para uno poder tomar acciones y tomar decisiones sobre su propia vida y sobre su ideología política. Entonces, si uno no parte del entendimiento, por ejemplo, de justamente la naturaleza humana, de cómo funciona el humano, que el humano necesita una motivación para hacer las cosas, por ejemplo, pues no. Si uno no entiende eso, no puede tomar buenas decisiones. Simplemente lo está viendo desde un marco individual, de una forma sesgada que no le permite tener una visión clara sobre el mundo y que obviamente no te va a permitir poder eh, tener una opinión válida que influya. Entonces, creo que para todos, creo que eso lo veo mucho en los comentarios de redes sociales, es necesario educación, que la gente comience a documentarse. Bueno, Lo ¿este que man los quién es? políticos nunca te van a decir es esa parte. Algunos lo hablan, pero lo que realmente no se habla desde el líder político es hablarle a la gente con la verdad. Y la verdad cuál es, que nadie le va a mejorar la vida a usted, que nadie le va a cambiar su situación a usted, ni Petro, ni Uribe, ni Paloma, ni Abelardo de la Espriella, nadie le va a cambiar la vida, el único que cambia su vida es usted mismo. Y usted vivir su vida básicamente quejándose, victimizándose y echándole la culpa al Estado, a los papás, al tío, al vecino, es algo que te va a bloquear y no te va a permitir surgir, Acabas de porque decir nunca algo te clave. confrontas con que la responsabilidad de tu vida es vos mismo. Y eso el político no te lo va a decir, porque a la gente no le gusta escuchar eso. Un Petro no se puede parar a decirle a la gente, es que usted es pobre por su culpa, es que usted se gasta la plata en trago, es que usted se para en una esquina y se toma la mitad del salario. Eso no lo va a decir Petro, porque se echa encima un poco de gente. ¿Sí me entiende? A pesar de que el man es muy polémico, pero nunca van a hablarte con la verdad. Entonces, claramente, si la gente no se educa, no se capacita y no tiene criterios No ahora, toma responsabilidad. ahora todo hay que, Esa es la palabra que dijiste ahorita, ahorita tomar responsabilidad sobre todo, su propia vida. exactamente, y ahorita todo hay que decirlo. Hay gente que necesita ayuda, no podemos desconocer eso. Hay gente que realmente creció, le tocó su momento de vida estar en unas situaciones, en unos entornos muy complejos, que el Estado tiene que llegar ahí. Es más, la empresa privada tiene que llegar ahí. Es más, cualquier persona tiene que ayudar. Es un compromiso que tenemos todo con servir, porque hay gente que literalmente, una madre cabeza de hogar con un hijo en situación de discapacidad, es una situación compleja que la viven muchas personas. El Estado tiene que llegar ahí con un tema financiero, con un tema de ayuda en muchos aspectos. Entonces, y así hay muchas situaciones donde literalmente la gente sí necesita un acompañamiento. Las personas de la tercera edad, niños en condiciones vulnerables, pero es un compromiso de todos. Pero una persona que esté en sus capacidades, que esté independientemente del estrato socioeconómico que esté y que pueda instruirse para cambiar su vida, lo puede lograr. Porque si algo nos enseña a nosotros el emprendimiento y todas las biografías que puedes encontrarte desde hace 100, 150 años para acá, es que toda persona, independientemente de la condición en la que haya nacido, puede cambiarla, puede cambiarla, puede morir de una manera diferente. O sea, a pesar de que haya nacido en la situación más paupérrima, más difícil y más complicada. Y es que en la naturaleza del ser humano está emprender. Está en, siempre van a haber situaciones por afrontar, siempre van a haber retos, pero el ser humano, por algo estamos aquí, el ser humano ha sido resiliente y nos ha permitido evolucionar hasta el punto en el que estamos. Entonces, hay que partir de que el ser humano ya viene con ese rasgo de salir adelante y que obviamente hay que aclarar, ¿sí? Porque mucha gente, lo que vos decías, se queda en el victimismo de que no puedo salir, no hay opciones, no hay Y forma. nos pasa a todos, ¿no? No quiere decir que nosotros seamos iluminados y nunca hemos pasado por esos procesos. Nos hemos pasado por el proceso de quejarnos, de victimizarnos, pero hemos tenido que confrontarnos con que no nos va a llevar a ningún lado y que hay que actuar y hay que ejecutar
cosas y hay que aprender y hay que desaprender. Entonces, no es que uno diga las cosas porque no las ha vivido, nos ha pasado y es más, ese, como decíamos hace un rato, son cosas que se dan muy naturales. Al ser humano se le da muy natural la queja, quejarse de todo, siempre quejarse. Y como para ir dándole, no sé cuánto llevamos, 45 minutos. pensaría yo, como para ir finalizando, voy a dejar como una reflexión. El otro día yo veía un video de Rigoberto, un ciclista, Sí, sí, Durán, Durán. y el hombre hablaba ahí de que él básicamente en algún momento de su vida se quejaba, bueno, como normal, como cualquier persona, pero hasta que se vio confrontado como en un accidente que lo llevó a la cama y donde él dice que pararse solo de la camilla para ir a orinar y orinar era una cosa impresionante porque le habían introducido de esas sondas, le habían puesto sondas y él dice que después de que salió de ese proceso se dio cuenta de que, o sea, De lo afortunado que es. que hay que darle gracias a Gracias. Dios por todo, porque hasta pararse y orinar y cuando uno orina no se da cuenta que es una bendición, o sea, suena un poco hasta chistoso, pero orinar y poder hacer ese tema normal es una bendición. Cuando te ves confrontado en un tema de salud, donde esas cosas y el dolor llega y llegan esas dificultades cuando una persona está en una condición así, es donde te das cuenta que nos quejamos por unas cosas muy estúpidas y nos inventamos incluso problemas que no hay. Y me pasó esta semana precisamente que con un tema de una caída que tuve, se me agudizó ese dolor que me suele aparecer y me dio un dolor en la pierna que literalmente casi no me podía mover y me paré a la madrugada para el baño y casi que no llego al baño y son como 5 metros, 6 metros y complicado. Entonces uno dice, Rigo tenía toda la razón y mucha gente que he escuchado, Si uno quiere ser más feliz, tiene que ser agradecido, agradecido con la vida. O sea, total, es clave, es el clave. agradecimiento. Y de hecho vos decís gracias y te sentís mejor. Levantarse y incluir eso como una rutina diaria en tu vida, empezando el día, la mitad del día, finalizando el día, es algo que te va a asumir, te va a sumar y te va a ir encaminando a un nuevo nivel. Cambiar la queja por el agradecimiento es una de las cosas que uno puede ver muy, o sea, como que, ¿de qué me están hablando? O sea, pero hacerlo te puede de verdad que Cambiar. comenzar a ver cambios diarios como te sentís, de darle gracias, 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 gracias por todo, por cada cosa, hasta las mínimas, hasta las cosas que, como orinar, que muchas veces no valoramos. Todo lo damos por sentado, comer, disfrutar una comida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y lo que está pasando con las redes sociales? Que nos venden esta idea estúpida, esta idea ilusoria, efímera, de que la felicidad toda está concentrada en un tema de aparentar, de ostentar, lujos, carros, viajes, y eso no es la realidad de muchas personas. Y eso no es la felicidad, porque incluso gente que está sumergida en ese mundo tiene las vidas más vacías y las vidas más tristes que mucha gente que tiene cosas muy básicas y muy sencillas, pero que las disfrutan. Entonces, de eso casi no hablan, porque esos videos no se viralizan. Eso no, la gente no los comparte. La gente comparte aquí en Cali y en general en Colombia, que somos como tan, tristemente, hay que decirlo, ¿no? Hay muchas vertientes, pero hay una gran vertiente de gente muy superficial, de gente muy vacía, de gente que tiene que ver para escuchar a alguien, tiene que ver detrás la camioneta, la mansión, toda esa pantalla para poder, voy a ver este man, pero ¿qué tiene Y no detrás? se trata de no aspirar a esas cosas. No, no, Esas, no. tener esas cosas, todo eso es bienestar, todo eso es positivo. El tema es sustentar la felicidad en cosas materiales, que ya, como lo estás diciendo, grandes líderes, personas muy exitosas, han dicho que no es el camino, que si quieres realmente ser feliz y si quieres tener un bienestar integral, el dinero no es el camino. Es fundamental, pero no es el camino Es para... un medio, pero no Es es un el medio. fin. Exacto. Entonces, no, muy interesante, de verdad, esos temas que estamos desarrollando, Brandon. Siempre
tener estas conversaciones. Suelen ser conversaciones que en medio de todo te aportan, nos aportan y pueden aportarle a alguien que tal vez diga, ve, lo que están hablando esos muchachos, Estos locos. esos locos, tienen un enfoque y es realidad. Son cosas cotidianas y cosas. Y un día escuché en alguna charla TED que el ponente decía, una conversación te puede cambiar la vida. Y literalmente hay conversaciones que te pueden cambiar la vida y llevar a un nuevo nivel. Y en la medida que sumes en tu vida muchas de esas conversaciones, pues tu vida va a ir mejorando. Hay gente que siempre da eso como que, "Ah, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a escuchar, ¿de qué vamos a escuchar? Yo ya sé todo". Uno no puede ir por la vida pensando que lo sabe todo. Uno tiene que ir por la vida siempre abierto a las posibilidades, a recibir y a poder de alguna manera contribuir. Entonces, fascinante esta conversación hoy aquí en Lago Verde, que es una zona que de verdad que ha generado un entorno muy positivo, se puede decir que un ambiente que de alguna manera genera cierta como Tranquilidad. tranquilidad, tranquilidad, la naturaleza, los árboles, el lago. Entonces, qué chévere en este espacio aquí en la ciudad de Cali poder estar transmitiendo este mensaje, hablando de todos estos temas. Y bueno, vamos a estar en esta dinámica con Brandon y con toda la gente de la comunidad. Ahí están bienvenidos todos para los que quieran sumar, comentar, si están en Cali, si están en Colombia, si les interesa participar de esas conversaciones, si de pronto tienen un emprendimiento, un negocio, incluso si quieren que los visitemos en su negocio, alguna inquietud que tengan en los niveles de que nosotros manejamos, emprendimiento, automatizaciones, IA, temas de habilidades de comunicación, Consultoría empresarial. todos esos temas los vamos a estar tratando, entonces todos muy bienvenidos aquí a este canal y a seguir sumando y a seguir mejorando porque nadie puede vencer a alguien que no esté dispuesto a rendirse. Exacto. Y eso es una palabra muy positiva que lo escuché esta semana de Alex Hormozzi, que es un referente muy Sí, importante total. y tiene toda la razón. Sí. Entonces, creo que ha sido muy positivo orando en este espacio. Así es, Xavi. Claro que sí. Esperamos a todas las personas que quieran sumarse, que quieran aportar al proyecto. Estamos muy dispuestos a colaborar. Y bueno, queremos llevar un mensaje positivo, un mensaje, digamos, que genere algún Impacto. impacto y que también deje algo, ¿no? Eh, No ese contenido vacío que simplemente se queda en la risa, me río y ya no me acuerdo después de qué fue lo que vi. que hace parte del golpe de dopamina que está la gente sometida. Gran resumen de esta reunión o de esta sesión. Número uno, pues creo que partimos de ahí agradecimiento. Número dos, educación. Y número tres, Puntualidad. puntualidad. Puntualidad, ser puntuales siempre y tener esa cultura para justamente avanzar más rápido. Total. Bueno, hasta una próxima ocasión. Locos con Foco, aquí con Brandon, con su servidor Xavi. Y bueno, para adelante. Que Dios los bendiga. Amén.